Comenzamos con Paulina Hernández Vargas, quien nos va a presentar una conferencia titulada Guadalupe del Tepeyac, el culto de una Virgen novohispana en el Virreinato del Perú. Paulina viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, así que Paulina, cuando quieras, si quieres ponerte en esta mesa mejor para el control del PowerPoint, pues puedes ir para... Entonces me mudo. Efectivamente, sí. Hay que activarlo. Ok. Ya, pero sí sé. Pues entonces, comenzamos. Primero que nada, buenos días, muchas gracias, como siempre, ¿no?, por la invitación y la aceptación de la ponencia en este simposio. Tenemos 15 minutos, por lo tanto, toca no leer para mí en esta ocasión, ¿no? Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, porque pues es un tema que, uno, me gusta un montón, dos, ya con algunos colegas estamos un poco familiarizados. Yo me vengo especializando en investigar las relaciones que existen entre los virreinatos, sobre todo de Nueva España y Perú, pero en general con los virreinatos americanos entre sí. Y para este simposio escogí específicamente este culto, que es muy querido en mi tierra, pero también ahora es muy querido en América Latina y en el mundo. La ponencia, o bueno, el texto que saldrá en las memorias está dividido en 4 vías principales, y comienzo con algo que me parece muy importante. Es lo único que me voy a permitir leer y ya después ya no, y va así, dice: el 18 de diciembre de 2023 fue devuelto al Templo de Santiago Apóstol de Ollantaytambo en Cusco un lienzo novohispano del siglo XVIII de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, que había sido robado en 2002. Es la imagen que tienen ahí, es el momento en el que la están devolviendo. Y entonces pues yo me comencé a preguntar, ¿no?, ¿cuándo comenzó y cómo arribó esta devoción mariana a este virreinato? ¿Cuántas pinturas guadalupanas novohispanas han sido identificadas en Perú? ¿Cómo fue el desarrollo de este culto y cómo se vive actualmente? Que es bien bonito. Entonces, vámonos con cuatro elementos principales. Primero, lo fui como desarrollando en la oralidad, las fuentes escritas, las pinturas, ¿no?, la cultura material pictórica, y finalmente, un apartado especial lo hice para los agentes culturales mediadores de primer orden que llevaron el culto al Perú. Entonces, yo creo, entiendo que ya la mayoría tenemos una noción general de cómo se desarrolló el culto en la Nueva España, y lo que me gustó muchísimo y que me sorprendió es que migran a la par que se está consolidando en Nueva España. Mientras en Nueva España apenas está gestándose en las afueras de la Ciudad de México, se está dando la atribución de que la propia Virgen de Guadalupe nació o apareció por un milagro. O sea, no nada más es una virgen, una imagen que hace milagros, sino ella misma es producto de un milagro. Hay un periodo en las relaciones intervirreinales en el siglo XVI, entre 1535 y 1634, que son libres, no están prohibidas por la corona, y además no están reguladas. Por lo tanto, comenzaron con 2, 3, 4 barquitos, ¿no?, haciendo el trayecto Acapulco, Guadalupe, Callao, hasta que la corona dice basta, y hay un periodo de prohibición. Pero esos casi 100 años fueron suficientes para que la gente que iba y venía comenzara, pues obviamente, a llevar la tradición que existía entre un reinato al otro, en este caso específicamente en el centro de Nueva España, Perú. ¿Y cómo lo sé? Porque en 1649 el jesuita Juan de Allosa termina el libro Cielo Estrellado, y hay una parte en la que está narrando de oídas la tradición oral de la leyenda mariana. ¿Cómo sería que ese mismo año se publica en Nueva España el texto del Nicanor Upogua? Y entonces, o sea, perdón, no había WhatsApp, no había nada, no podían estar conectados al mismo tiempo, pues es la tradición oral.
La tradición oral migró y fue suficiente para que libros importantísimos se publiquen, uno en Nueva España y otro en Lima al mismo tiempo. Obviamente, lo termina en el 49, pero se publica en el 55 en Ciudad de los Reyes, y a partir de ahí lo que les estoy presentando son las fuentes escritas en donde en Perú hay constancia de que ya existe la Virgen de Guadalupe por ahí. En el 1654, Cayetano Cabrera Quintero, en Escudo de Armas, otro texto, narra cuando el virrey Luis Enríquez de Guzmán hace su transición de Nueva España al Virreinato de Perú y con él lleva una Virgen de Guadalupe del siglo XVII. Esta Virgen de Guadalupe, ahorita voy a ahondar un poquito en ella porque pues está perdida. Por ahí hay posiblemente una del 17 que podríamos discutirlo, bueno, platicarlo más bien, y yo quiero escuchar sus opiniones también. La siguiente es en el 68, cuando Francisco de Florencia, en Estrella del Norte de México, habla sobre una estampa que está en la iglesia de Copacabana. Y ojo, aquí yo fui muy cuidadosa en no confundir la Guadalupe de Extremadura con la Guadalupe de Tepeyac. Hay algunas palabras claves que nos van dando pistas y nos van ayudando a diferenciarlo. En este caso, el extracto, que insisto, estará en el texto, es como muy evidente que es la Virgen de Guadalupe de Tepeyac, porque incluso hablan de México. Y ya finalmente en el 74, estas son las joyas que vale la pena como ir encontrando. En el libro de inventarios del Colegio de San Buenaventura de Nuestra Señora de Guadalupe de Lima, hay constancia de que en la sacristía hay una Virgen de la Manta, de Guadalupe de la Manta o de México. ¿Sí me explico? ¿Por qué Manta? Por donde fue impresa, ¿no? Entonces, bueno, estas son las fuentes escritas en orden cronológico y vamos a lo que, bueno, luce más, que son las pinturas. Aquí lo que les había comentado, el primer óleo del que se tiene constancia que llegó es el que lleva el virrey Luis Enríquez de Guzmán, pero pues está perdido. El Mali, en cambio, tiene una pintura que cuando la estuve revisando con ayuda de mi muy querido maestro Rogelio Ruiz Gomar en México, me dijo, es que esto es siglo XVII. O sea, y el pincel, la calidad, podría ser Correa, Arellano, ¿no? O sea, aparece, yo ahí no me atrevo a hacer atribuciones realmente, lo pregunto, ¿no? Porque esta pintura está en Perú, es del siglo XVII, y hay algo que aquí a nosotros, bueno, a mí me brinca mucho. En la zona de exposición bibliográfica dejé mi tesis de maestría, que es el catálogo de pintura novohispana hasta el momento más completo que hay, afortunadamente. Y ahí aparecen también los registros del siglo XVI en documentación, siglo XVII en documentación y pintura, y siglo XVIII todas las fotografías de pinturas que encontré. Ajá, y que me dieron permiso también de hacer. Entonces, esta en específico me gusta porque es del 17 y en el 17 las relaciones intervirreinales estaban prohibidas por la corona. Las únicas que llegaban eran las oficiales, las muy, muy oficiales, o sea, de primer orden, o las que llegaban por tráfico ilegal. Entonces, esta pintura en específico es bellísima, me gusta un montón. Ya iremos viendo las otras, perdón, 15 minutos, ya, no me voy a extender demasiado. Agrupé las pinturas de las que tengo fotografía por también como tipología. Ya las que van a seguir son todas siglo XVIII, y van a tener algunas características. Estas dos, una está en Catedral de Lima, la otra está en el Monasterio del Prado en Barrios Altos, y pues tiene las características propias de la tradición del siglo XVIII. La Virgen de Guadalupe, su mandorla, las escenas de la aparición, que sobre todo están basadas en los grabados de Matías de Álvaro, y la imagen debajo de la recién inaugurada nueva Basílica de Guadalupe de inicios del 18 y los angelillos. Si se dan cuenta, la del lado izquierdo tiene un repinte, la del lado derecho no, y empiezan a notar ahí el cambio del fenotipo de mi morenita. Ya no es morenita, es una criolla. Me la blanquearon. Y eso es bien bonito porque justamente en términos antropológicos nos va a ir hablando de cómo se adoptan las devociones a los lugares a los que llegan, ¿no? Los gustos locales. Seguimos con una pintura que también es del 18 y es con la que empezamos, que es la que está allá en Ollantaytambo, que va a tener la Virgen de Guadalupe, su mandorla, las escenas de la aparición, los angelillos, pero además va a tener los 4 baluartes. No se nota mucho por acá por la luz, pero en la parte arriba, abajo, en medio y a la derecha
están las 4 iglesias principales que rodean a la Ciudad de México, por eso se llaman así, ¿no? Baluartes, y pertenece a esta tradición de atlas o florilegios marianos, que son estos textos con los que se protege un territorio o una ciudad. Ya saben, en este caso la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México protegía contra las inundaciones, porque nos inundamos mucho, ¿no? Éramos una. Entonces, esta es la que estaba en Cusco, es la que se robaron. El artículo o la investigación periodística sobre el robo está en ojo público en internet, es increíblemente interesante y nos sirve también mucho para reflexionar sobre la importancia de hacer el registro fotográfico y documental de las pinturas en América Latina y en el mundo en general para evitar el robo de arte, porque si no hubiera existido una fotografía de los 80, esta no se hubiera recuperado. Ay, seguimos con estas chuladas. Por ahí les voy a contar un secreto. Tengo una fuente que me mandó una fotografía de un tercer incrustación de concha de la Virgen de Guadalupe que está en Santa María de Lima, pero no me dieron permiso de usarla. O sea, son 3 de esta tradición que están en Lima. Una está en Pedro de Osma, la otra está también en el Prado. Las monjas fueron increíblemente lindas y amables, pero la tercera no pude usarla. Tengo la foto, existe. No se las puedo enseñar, pero está increíblemente hermosa. Entonces, bueno, una vez más, estamos viendo pinturas que llegaron en el siglo XVIII de diferente materialidad, pero que nos empiezan a mostrar cómo se está inundando la capital del Virreinato del Sur de una advocación nacida en América para los americanos. Y esto también, bueno, hacia la reflexión final lo vamos a ahondar. Ya en el siglo XIX vamos a tener las representaciones más sencillas, que son solamente la Virgen de Guadalupe con su mandorla y su corona. Estas pinturas que tenemos aquí están en Lima, están en Ayacucho, están en, a ver, si no me equivoco, es en Los Descalzos, en San Pedro, en Carmelitas, y la de abajo del lado izquierdo es la que está en Ayacucho. Por ahí esa fotografía también me lo compartió un colega bien buena onda que tiene una cantidad de fotografías impresionantes, y yo no la he visto en vivo, pero sí es del 19. Voy más rápido todavía. Un apartado especial para estos agentes mediadores culturales de primer orden. En el siglo XVII tenemos al rey Luis Enríquez de Guzmán, y es que a esto me refiero. Son personajes con mucho poder cuya prestigio nos ayuda a difundir las devociones, porque el virrey es devoto a la Virgen de Guadalupe, una virgen que está en América y trae un lienzo y además salió a defender al Callao. Entonces es como, o sea, la Virgen salió a defender al Callao, ¿no? Empieza a haber estos momentos icónicos dentro de la vida cotidiana en las altas esferas que nos ayudan muchísimo a entender por qué también la popularidad de algunas devociones aumenta, ¿no? Y esto es normal. Y en el siglo XIX tenemos, en el siglo XVII y en el siglo XVIII vamos a tener la presencia ya del fraile Ramón Rojas, que le decían el padre de Guatemala, que le toca nacer en los últimos años del XVIII y a inicios del XIX, cuando se independiza Guatemala, sale exiliado porque él pues defendía las prerrogativas eclesiásticas y llega a Lima con los franciscanos de Lima, y él era hiper devoto de la Virgen de Guadalupe por la cercanía Guatemala, México, bueno, Nueva España, ¿no? Pero cuando llega, no llega nada más con su historia y con su devoción, sino con su talento, porque él pintaba. Entonces empieza a pintar guadalupanas por donde va realizando su labor eclesiástica. Y entonces hay unas pinturas de él en el Callao y en Ica, del 19. Para ir cerrando, las guadalupanas peruanas, pero con una libertad formal añadida. Es decir, ya es la Virgen de Guadalupe en Perú, con un gusto local adoptado, son principalmente cusqueñas, hay la figura del cuadro de donante, y además los elementos iconográficos no se cumplen al pie de la letra. La Virgen de Guadalupe la ven morena o indígena, no, pero tiene lo demás. O sea, parece una inmaculada, ¿no? Nada más. Pero se nota que es la Virgen de Guadalupe. Y entonces,
o sea, el primer cuadro está en San Francisco de Cusco, el que sigue está en la colección guardada de Pedro de Osma, y la otra está en la colección Barbosa Stern. Ajá, y es chiquitita. Y entonces está bien bonito porque ya es busto local. Pero además, sigue hasta nuestros días. El culto guadalupano en este Perú contemporáneo, y es que en Perú tienen algo que en mi tierra se perdió, que es la producción pictórica religiosa todavía. O sea, ustedes van, yo sé que muchos ya han ido, ¿no?, a Cusco, y sobre la cuesta de San Blas, o prácticamente donde quieran, van a ver pinturas y lo que decíamos de los ángeles arcabuceros, de las devociones locales, pero hablando con varios de los artistas de San Blas, me dijeron que de los encargos que tienen, la Virgen que más le piden es la Virgen de Guadalupe. Y esto es bien bonito porque entonces sigue siendo una devoción viva, una devoción que ya cruzó las fronteras, llega y se instala, pero permite dar un sentido de identidad muy fuerte en su momento a los habitantes de las Américas como súbditos del Imperio Español, y ahora como patrona de América Latina, porque fue declarada como tal en 1910. Y hay dos figuras que van a tener como pues esta prerrogativa. Por un lado está la primer santa americana, que es Santa Rosa de Lima, peruana, ¿no? Y por el otro lado ya pues la principal intercesora divina, que es la mamá de Dios, ¿no? Bueno, la mamá de Jesús, la Virgen en su advocación de Guadalupe. Y algo que me gusta mucho, bueno, lo que yo quería era como cerrar con esta imagen, porque empezamos hablando en 15 minutos, wow, de un robo. Pero qué bonito es ver las escenas cuando se entregan. Esta imagen está abierta, ya no es nada más la guadalupana, sino son las pinturas que se ven recargadas en la pared, son todo el patrimonio pictórico que se recuperó y se regresó a los templos de Cusco, de donde fueron robados. Y yo creo, bueno, personalmente yo soy latinoamericanista en mi formación de posgrado, y parte de mi interés en estudiar este tipo de pinturas y de acervos y de relaciones que existen entre los virreinatos en el pasado es porque para nuestros días nos permite entender las comunicaciones de nuestro patrimonio cultural, el por qué estamos conectados entre sí, México y Perú, por ejemplo, ¿no?, en nombres actuales, pero en realidad nos va a permitir poner en un contexto, en su justo contexto histórico, este patrimonio artístico latinoamericano que pues nos pertenece a todos en el mundo, ¿no? Y que nos habla de estas relaciones bien bonitas que tuvimos en algún momento y que nos hace tener tantas afinidades culturales aún estando fuera de casa. Y pues llegué en tiempo, ¿cierto? Muchas gracias.